buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Una de las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión, su segunda toma de posesión, su segunda administración, pues es la reforma laboral. Y hoy pues vemos en la prensa que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, señaló que ese es uno de sus objetivos fundamentales, lograr una reforma laboral, una reforma que, y aquí lo cito, desde el Ministerio de Trabajo seguimos esforzándonos por lograr una reforma laboral que garantice la creación de empleos con salarios dignos, que elimine las trabas que impiden a los trabajadores y empleadores disfrutar plenamente de sus derechos y fortalezca el diálogo tripartito. Terminó la cita. Y pues en esas declaraciones dice que la meta es que haya mejores salarios. Bueno, en primer lugar, este es un tema que hay que analizarlo con mucha rigurosidad. Es un tema complicado, el tema de la reforma laboral. Hay que señalar que la sociedad dominicana necesita crear más empleos, que sean formales, estables y que reflejen la productividad de los empleados. Eso es clave, porque los salarios, para que puedan aumentar, tienen que mejorar la productividad del trabajador. Eso es fundamental. Si no hay un incremento de productividad, nos podemos olvidar, no habrá un aumento del salario. Tiene que mejorar la productividad de los empleados. Es decir, que hay que tratar de que a través de se logre que a través de el mercado laboral las personas puedan con su capital humano generar un mayor nivel de ingresos. Hay que tratar de que por cada punto porcentual que crezca la economía pueda crecer más la generación de empleo. Pero cuando uno analiza la situación del mercado laboral dominicano, nos damos cuenta de que existe un mercado totalmente segmentado, donde hay un mercado formal que representa alrededor del 43% de la total, de la cantidad total de personas empleadas, y el resto, más del 50%, en algún momento 57%, en otro momento 56%, pero ahí está, ese porcentaje es informal. Es decir, que no cabe duda de que cuando se comienza a analizar la necesidad de una reforma laboral, llegamos a la conclusión de que aquí hay una situación que está vinculada con el Código Laboral, que incluye disposiciones que incrementan el costo laboral, reducen la competitividad de las empresas y no estimulan el entrenamiento de los empleados, que hace que obviamente sea difícil usted poder mantenerse trabajando en el área formal, y tiene que finalmente terminarse en la informalidad. Y si toma en cuenta los costos de transacción, por ejemplo, los costos de contratación, de terminación, de solución de conflictos laborales, que el presidente lo tocó muy diplomáticamente en su discurso, pero que son rigideces que limitan la movilidad funcional en el trabajo. Es decir, en el mismo mercado formal, uno moverse de un punto a otro. Hay elementos en el Código de Trabajo que impiden o dificultan o crean rigideces que limitan esa movilidad. Restricciones, por ejemplo, al tiempo al empleo de tiempo parcial, también hace que obviamente la gente prefiera irse al mercado informal, y eso es algo que se debe tomar en cuenta. Entonces, hay ejemplos de reformas laborales muy exitosas. Está la reforma laboral que se conocieron como las leyes Hartz, que fueron la reforma laboral en Alemania, que se ejecutaron entre 2003 y 2005. Y esas leyes Hartz tuvieron como objetivo flexibilizar el mercado laboral, incentivar a la población, en particular a los jóvenes y mujeres, primero que entrasen al mercado de trabajo y que pudieran encontrar un empleo. Esa reforma laboral alemana permitió que, a diferencia de otros países, en medio de la crisis, de esa crisis financiera 2009-2010, que pues se tradujo en un aumento significativo de la tasa de desempleo, pues Alemania podía tener un menor nivel de tasa de desocupación. Por ejemplo,
Mientras España tenía 25-26% de tasa de desocupación en el año 2012-2013, pues Alemania tenía 5% de tasa de inflación, y es de tasa de desempleo. Es decir, mientras Alemania tenía una tasa de desempleo de 5%, España tenía de 25%, y esto se debió fundamentalmente al hecho de que Alemania logró tener un mercado laboral muchísimo más flexible después de esa reforma del mercado, esa reforma laboral conocida como la reforma Hartz, ejecutada entre 2003 y 2005. Es decir, que la flexibilidad laboral, eso es algo fundamental. Entonces, en la República Dominicana, donde se tiene que un mercado laboral se descompone en uno formal y en uno informal, y donde en el informal se ve que no se cumple ninguna de esas reglas del Código de Trabajo, ni los requisitos de seguridad social, ni se cumplen temas impositivos, se ve claramente de que el formal, como está estipulado, no va a permitir un aumento significativo del empleo, porque si se está creando ese informal es porque hay elementos en el Código de Trabajo que hay que modificar, pero no se puede aquí hacer política con esto. Esto, vuelvo y señalo, lo dije en consulta económica el sábado pasado, se necesita un análisis riguroso. Esto no puede ser político que esté en el medio haciendo una reforma laboral. No puede ser, ni simplemente personas que no conozcan los impactos que tienen algunas medidas laborales sobre las posibilidades de insertarte en el mercado de trabajo y además de tú poder generar un mayor nivel de ingreso. Recuerden que el nivel de ingreso laboral está estrechamente vinculado con la productividad. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que ir hacia atrás a la parte de formación, a la parte de algo que tiene que comenzar desde la educación inicial. Educar a los niños mejor desde el principio, lograr que se mantengan en la escuela, que se mantengan en la escuela, que terminen su bachillerato, que puedan entrar a la universidad o en una educación técnica, que puedan luego insertarse como profesionales o como técnicos en el mercado de trabajo y puedan hacerlo y generar un mayor nivel de ingreso. Eso es fundamental. Entonces, lo primero es fortalecer el nivel de capital humano de las personas. Luego, entonces, hay que flexibilizar el mercado de trabajo, y ahí hay que entrar a analizar muchísimos elementos que tiene ese mercado laboral dominicano, donde por una parte tenemos la ley 1992, el Código de Trabajo, tenemos la 1192, el Código Tributario, tenemos la 8701, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y por otro lado, el mercado informal no tiene nada. Entonces, ahí cuando vemos que el 55, 56, 57% de perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado laboral informal, entonces de esa realidad podemos decir que obviamente que hay que realizar modificaciones a las normativas laborales, pero no para hacerla todavía supuestamente más fuertes y que digan que vamos a aumentar el salario mínimo, porque ¿qué significa aumentar el salario mínimo? ¿Saben a quién es que perjudica el salario mínimo? A aquellos que tienen un nivel de productividad baja que no es suficiente para poder justificarse entrar al mercado laboral formal y se tiene que quedar en el informal. Eso es el salario mínimo. El salario mínimo es una barrera de entrada al mercado laboral formal. Apunten eso. Siempre, y vuelvo y repito, el salario que recibe un trabajador está en función de su productividad. Si usted pone un salario mínimo más alto, lo que va a suceder con los que tienen una productividad más baja, que son lamentablemente los menos educados, es que se tiene que ir a la informalidad. Entonces, el salario mínimo, hay que entender esto, el salario mínimo es un impuesto al desempleado. El salario mínimo es una barrera a aquellos que tienen menor productividad, que son los menos educados, que son las personas de menores ingresos. Entonces tú estás mandando hacia el mundo de la informalidad a aquellos menos educados, y por eso uno lo nota, que son las personas menos educadas las que se van a la informalidad. Si usted calcula cuál es la probabilidad de que un empleado entre en la informalidad o en la formalidad, está estrechamente vinculado con el nivel de educación. Mientras menos educación tengas, más probable estás en el mundo de la informalidad, el mundo laboral informal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del salario mínimo. Eso se oye bonito desde el punto de vista político, pero la realidad es que si se ponen a subir el salario mínimo, más allá de la evolución de la productividad, eso genera una situación que desemboca al final
es un aumento de la tasa de desocupación y movimiento de personas que están en el mundo formal hacia el informal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, una reforma laboral implica cambios al Código de Trabajo con el objetivo de hacerlo más flexible, como lo hicieron los alemanes. Entonces, esa mayor flexibilidad de contratación y despido del personal, ¿qué impacto va a tener? Se traduce en un aumento del nivel de empleo y también en un mayor nivel de productividad. Hay que tratar de entrenar a las personas en el trabajo. Vuelvo y repito, hay un paper muy famoso, un estudio, un ensayo muy famoso de un profesor de la Universidad de Chicago, Bob Lucas, el profesor Robert Lucas, que tituló Haciendo un Milagro. Y fundamentalmente la idea de ese texto es que para poder mejorar el nivel de ingreso de la población global de una sociedad, es a través de la educación. Educación en la escuela, educación en el trabajo. ¿Que genera eso? Un aumento del nivel de productividad. Entonces hay que tratar de mejorar la productividad laboral si se quiere mejorar el nivel de ingreso. No es a través del salario mínimo, es a través de la educación. Es a través de los elementos que pueden ayudar a que puedas insertarte más fácilmente en esto. Ahora, tenemos que reducir los costos de transacción en los movimientos de un puesto de trabajo a otro para que tú puedas, por ejemplo, para que tú puedas lograr tener la oportunidad de mejorar tu nivel de ingreso. Y en ese sentido, ¿cuál es uno de los elementos que impide que tú te muevas, por ejemplo, de un trabajo a otro en la República Dominicana? El régimen actual de auxilio de cesantía. Ese que se establece en el Código de Trabajo, el artículo 80. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues ese auxilio de cesantía es percibido como positivo porque genera con el paso del tiempo una suma contingente que está a favor del trabajador, que dicen, bueno, si a mí, esos son mis chelitos, yo no me muevo de aquí porque con eso es que yo voy a tener dinero en el futuro. Bueno, pero la realidad es que si tú haces un análisis objetivo de ese régimen laboral, te das cuenta de que esa cesantía acarrea distorsiones y costos económicos significativos que impactan de forma negativa al trabajador, a la empresa y a la economía agregada. Por ejemplo, el auxilio de cesantía amarra excesivamente a la persona al puesto de trabajo en una determinada empresa. Hay gente que no se quiere mover, aunque le ofrezcan en otro trabajo a un salario mayor y con mayor productividad y por lo tanto capacidad de poder seguir entrenando sin mejorar su nivel de ingreso del futuro, no se quiere mover. ¿Por qué? Porque dice, si yo me muevo, pierdo mis chelitos. Oye bien, que son lo de la cesantía, pierdo mis chelitos. Entonces, hay un costo de oportunidad de moverse hacia otro empleo muy elevado. Y eso limita la capacidad que tiene la economía de mejorar su nivel de productividad. En consecuencia, hay que sentarse a discutir el tema de la cesantía, que pudiera perfectamente ser sustituido por un seguro de desempleo. Y ese monto ya, ese derecho adquirido de todos esos recursos que se han ido acumulando de forma contingente, porque solamente se dispara eso cuando despiden o desahucian a una persona, pues en ese momento lo que habría que sentarse es a tomar y hacer un cálculo del monto de esa cesantía, ese derecho adquirido hacia atrás y decir, ok, yo voy a calcular tomando en consideración, por ejemplo, la cantidad de años trabajados, el salario promedio de los 12 últimos meses y tomar en cuenta un factor de ajuste que refleje la productividad de ser desahuciado esa persona, pues tomando todos esos elementos se pudiera perfectamente calcular el monto y ese monto irlo pagando al trabajador, que pudiera muy bien el trabajador o utilizarlo como le dé la gana o colocarlo en un bono que lo invierta de tal manera que pueda generar un mayor nivel de ingreso, pero en sí esa suma, ese monto de esa cesantía, ese derecho adquirido sería depositada por el empleador al trabajador en un periodo de 2 o 3 años y ya después de que ya se cumpla con esto, pues pudiera perfectamente el trabajador pues utilizarlo ya sea para su ahorro previsional, para su consumo, para lo que él quiera o lo necesite, lo que él desee. Ahora, a partir de aquí, hacia arriba, hacia el futuro, ¿qué habría que pensar? Sustituir este sistema de cesantía por un seguro de desempleo que le permita al trabajador, cuando ya finalmente lo desahucian, lo despiden, pues que él pueda mantenerse buscando un trabajo adecuado por 5 o 6 meses, el tiempo que se acuerde bajo ese seguro de desempleo, pero no pensar que él no se puede mover de un trabajo a otro simplemente porque tiene unos chelitos ahí guardados. No, que él se pueda mover. Y ustedes verán que moviendo en el mercado laboral de un puesto a otro puede mejorar la productividad promedio de la economía y generar un mayor nivel de ingreso promedio también para la población. Entonces, eso es lo que hay que tratar. Una reforma laboral que flexibilice
el mercado, una reforma laboral que permita movimientos de un trabajo a otro, una reforma laboral que aumente la productividad promedio, una reforma laboral que aumente en consecuencia el nivel de salario promedio del trabajador, sin pensar en el salario mínimo. Si yo le pregunto a todos los que están capacitados, a todos los que tienen experiencia, a todos los que se han educado, si tiene preocupación por el salario mínimo o si le interesa el salario mínimo, todos van a decir que no, porque todos ganan por encima. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Pero claro, al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que República Dominicana es un gran receptor de flujos migratorios provenientes de Haití que también afectan al mercado de trabajo, que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ese trabajador haitiano se parece mucho a el trabajador de menores ingresos de la República Dominicana en términos educativos. Tiene 8 años de educación. 8 años de educación. Compiten los que están en el primer y segundo decil de ingresos en la distribución de renta en la República Dominicana, y esto hace que se deprima el salario, porque si hay un aumento de la cantidad de personas para un determinado trabajo, es lógico que haya una presión hacia abajo del salario. Entonces, para evitar eso, lo que hay que regular los flujos migratorios de Haití hacia la República Dominicana. Todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta en la reforma laboral propuesta por el presidente Abinader. Hay que tratar de lograr que esa reforma genere la oportunidad de que no tengas que irte al mercado informal, sino que puedas trabajar en el formal y que te olvides del salario mínimo, que te olvides de la cesantía y que puedas, con tu esfuerzo, con tu preparación, con tu productividad, generar un nivel de ingreso muchísimo mayor que el que hubiese obtenido como un salario mínimo, y al mismo tiempo que puedas tener la oportunidad de, con tus recursos de tu cesantía que ya tienes como derecho adquirido, poderlo utilizar, ya sea para ahorro previsional, ya sea para ahorro que tú quieras tenerlo y manejarlo y gestionarlo tú por tu cuenta, o ya sea para tu consumo. Pero lo importante es que de ahora en adelante se ha sustituido ese concepto de cesantía por un seguro de desempleo, y que te permita que si tú te quieres mover de un lado a otro, te puedas mover siempre mirando que si te mueves de un trabajo a otro, sea porque va a aumentar tu productividad, sea porque va a aumentar tu entrenamiento, sea porque lograrás obtener un mayor salario. Ese debe ser el objetivo de la reforma laboral. Llévatelo, Cundo.